Bien, bueno, vamos a compartir pantalla del material que corresponde a esta parte, que como les decía, nos vamos a focalizar más que en la memoria a largo plazo, en la memoria a corto plazo. Porque si bien la memoria a largo plazo es de alguna forma el sistema de almacenamiento donde sostenemos toda la información que nosotros tenemos acerca del mundo, acerca de nosotros mismos, la dinámica de la memoria a corto plazo es mucho mayor y se rige o tiene componentes que determinan que sí y que no pasa a la memoria a largo plazo, ¿sí? Y cómo nosotros o cuánto va a influir ese tiempo que la información está en la memoria a corto plazo, cómo va a facilitar o no facilitar la búsqueda y cómo va a facilitar o no el olvido de ese determinado tipo de información, ¿vale? Ya vimos en la clase pasada que hay diferentes tipos de información y que la información se va a almacenar según la naturaleza, según el tiempo en el cual está activa, ¿vale? Hoy vamos a ver un poquito más cuáles son esos procesos que integran al sistema anémico, que como yo les decía la semana pasada, no es una única memoria, sino que es un sistema que está integrado o gobernado por diferentes procesos que se dan en determinados momentos y que va a influir, como decía recién, en la búsqueda / olvido de esa información y que le va a dar, por tanto, va a caracterizar a lo que es el almacenamiento a largo plazo. Por tanto, no hablamos de una memoria, sino que hablamos de un sistema anémico. Siempre hubo muchísimas... a ver. Vamos a apuntar acá. Vamos a emitir la lumina. Ahí está. ¿Están viendo el material? Sí, sí, sí. Bien. Siempre hubo un amplio debate, sobre todo en todo el tiempo previo a la década de los 60, acerca de si realmente la memoria es una, si realmente se puede, por qué hay información que olvidamos muy rápido, por qué hay información que requiere que la sostengamos un tiempito para poder volver a recordarla y por qué hay información que no se olvida nunca, ¿vale? Frente a este tipo de preguntas es que se empezó a plantear la posibilidad de que hubiera dos sistemas de memoria, uno que retiene y otro que almacena independientemente del tiempo en el cual se retuvo esa información. Hoy, sobre todo a partir de los 60, es que hubo, después del desarrollo tecnológico, es que sabemos que hay diferentes sistemas y uno corresponde a una memoria a corto plazo y otro corresponde a una memoria a largo plazo. ¿Qué diferencia estos dos tipos de sistemas? ¿Son dos baldes diferentes? ¿Están en dos áreas? ¿Requieren hablando de la modularidad, requieren de áreas cerebrales diferentes? ¿Tienen una estructura, unas características, un mecanismo que separe mucho a uno de otro? En realidad, uno de los primeros que formuló o que planteó esta división en las memorias de una forma un poco más burda, ¿no? O con menos información, menos apoyo tecnológico, pero que no estaba para nada errado, fue William James. Ya hablamos de él en otra ocasión. James planteó que teníamos una memoria primaria y una memoria secundaria, que la memoria primaria estaba más relacionada con la conciencia, con el espacio de conciencia donde procesamos, y que la memoria secundaria era información que estaba en estado inactivo. Si nosotros traemos estas definiciones que hace James al día de hoy, a todo lo poquito o lo mucho que sabemos, porque todavía estamos muy en pañales, es cierto que el almacenamiento propiamente dicho, es decir, aquello donde nosotros buscamos la información que tenemos almacenada, es un almacenamiento sumamente pasivo. Es uno de los, diría, de los sistemas que tenemos más en inglés hay algunos autores que lo llaman un sistema estúpido, pero realmente es simplemente entrar y traer información, entrar, buscar, y el almacenamiento en sí solamente guarda información, ¿sí? No tiene dinámica, no tiene un mecanismo específico. Lo que sí es cierto, y sabemos a partir de los estudios de Damasio, sobre todo de Ana Damasio, que es la hija de Antonio Damasio, es que el lenguaje se almacena en categorías. De la misma forma que tenemos un lexicón, vamos a tener un praxicón y vamos a tener toda la información que representamos del mundo que conocemos, que le llamamos cognición, está almacenada según categorías, porque accedemos o tendemos a acceder a la información a través del lenguaje, ¿verdad? Mediante bucle fonológico. Lo mismo pasa si pensamos en un almacenamiento visual. Es un almacenamiento, es un balde donde guardamos imágenes de una forma pasiva. Lo que es activo, lo que tiene una mecánica diferente es
guardar esa información en ese balde e ir a buscar esa información a ese balde. Muchas veces tenemos información guardada que queremos acordarnos y no podemos, y vamos a buscar y buscamos, decimos, yo esto lo sabía, se me olvidó, y en realidad hay un montón de factores siempre que van a influir entre la información sensitiva o el estímulo propiamente dicho y la llegada al almacén a corto plazo, donde vamos a tener componentes atencionales, y hay un montón de factores que van a influir entre la memoria a corto plazo, cuando nosotros estamos reteniendo una información, y va a quedar almacenada, o el paso entre el almacenamiento a corto plazo, retención, al almacenamiento, está gobernado por otro montón de mecanismos o de procesos que van a determinar que esa información se guarde correctamente. Entonces, en realidad tenemos varios procesos. Uno, codificar la información, donde estaríamos hablando de componentes atencionales, ¿verdad? Ya hemos visto cuáles son los modelos de selección de la información a nivel atencional. Dos, sostén en la memoria a corto plazo o retención, que le llamamos, en donde hoy día ya hablamos de lo que sería la memoria de trabajo, ¿vale? Es ese espacio, ese timing o ese spam donde sostenemos información por un determinado tiempo. Y luego después, otra cosa es ir a buscar esa información, que va a depender mucho de cómo se codificó, ¿vale? Las estrategias de ir a buscar información, que para nosotros son sumamente automáticas, vemos la dificultad cuando vemos una lesión, pero de una forma natural, las estrategias para ir a buscar información a nuestro almacenamiento, a nuestro balde, ya sea visual o verbal, son llamadas funciones ejecutivas y dependen mucho de una determinada planificación y de cómo se almacenó esa información en base a claves, ¿vale? Perdón, Sí. ¿estás pasando la pantalla porque no...? No, estoy explicando. Ah, listo. Vieron que en realidad yo tengo una limitación importante, y es que si yo paso el power o paso esta, me quedo más pegada y me cuesta más trabajo explicar. Entonces yo prefiero explicar primero con mis palabras y luego después vemos el material, ¿vale? Genial, sí. ¿Se va entendiendo? ¿Me van siguiendo? Porque encima, como no tengo pizarra, a mí me gusta dibujar lo que digo, pero bueno. ¿Me van siguiendo entonces? Sí. Perfecto. Entonces decíamos que a partir de, más allá de esta definición o estos primeros esbozos de poder diferenciar dos sistemas, uno a corto plazo y otro a largo plazo, a partir de la década de los 60 empiezan a aparecer nuevos enfoques que son más mecánicos y que distinguen sistemas diferentes en base a los principios que gobiernan a esos dos sistemas, que serían uno a corto plazo y otro a largo plazo. Siempre vamos a hablar de una variable determinante del tiempo, ¿sí? Esperen un segundo, por favor. Un segundito. Ahí estoy. Siempre va a ser una variante interesante la del tiempo. Lo que tenemos en este capítulo, que se llama memoria de trabajo de corto plazo, y que la mayoría son pruebas experimentales que remiten a poder definir bien qué pasa en ese espacio donde manipulamos información. Una de las cosas que se definen o que se describen como sistemas funcionales o principios o procesos que gobiernan dentro de la memoria a corto plazo es que, uno, el significado, la organización del material y el tiempo de retención. Al tiempo le vamos a llamar al espacio que hay entre la presentación del estímulo y la prueba o el recuerdo, ¿vale? Prueba, obviamente, si es un estímulo externo, el recuerdo si es un estímulo interno, ¿sí? Si es un pensamiento, una imagen, etc. Estos tres procesos, retención, significado y organización, o forma en la que se codifica esa información, van a ejercer diferentes efectos tanto en la memoria a corto plazo como en la memoria a largo plazo. Y eso es lo que nos indica, o estos serían los procesos de alguna manera más hegemónicos a la hora de poder explicar qué pasa en este espacio donde manipulamos información de manera activa. Porque el resto va a ser simplemente ir a buscarla, es recordar. Y se sostiene o se considera que es un mecanismo totalmente pasivo, ¿vale? Uno de los modelos, a ver, vamos a ir al material si quieren, uno de los modelos que más peso ha tenido en la ciencia cognitiva a la hora de explicar los procesos del sistema anémico es el modelo de Atkinson y Shiffrin. Atkinson y Shiffrin, yo ya les comenté en la vez pasada, también están dentro de
los estudios de psicología cognitiva básica de componentes atencionales. Tienen modelos muy interesantes y hoy el modelo de ellos es el que sigue más, por decirlo de alguna forma, en boga, ¿sí? Porque no ha habido ningún otro modelo más superador, porque ellos le dan mucha importancia a esto de la memoria de trabajo, a esta working memory, sosteniéndola como espacio consciente del procesamiento, ¿vale? Lo que ellos plantean en su modelo es que la memoria a corto plazo, o la memoria de trabajo, es el espacio de procesamiento de capacidad más limitada de todo nuestro sistema. Si bien decíamos que la atención es que nuestro sistema es un procesador limitado, que tenemos los filtros, la selectividad atencional para ayudar a no sobrecargar el sistema, etcétera, para ellos lo que plantean es que la memoria de trabajo es el espacio más limitado. Es decir, nosotros podemos sostener información por podemos sostener o reactivos, que se refiere a la cantidad de estímulos, o cierto tipo de información por un periodo de tiempo muy chiquitito, cuando esa información está en nuestra memoria a corto plazo de forma activa. Si no, estaríamos hablando de información que ya conocemos, que ya está en nuestro almacenamiento y por tanto al ser pasivo no ocupa tanto procesamiento y por tanto no tiene tanta carga cognitiva, ¿sí? Entonces ellos plantean que tenemos primero un registro, frente a esta capacidad tan limitada, tenemos un registro sensorial y que todo aquello que va a intervenir entre el registro sensorial y en la memoria a corto plazo, ¿vale? Van a ser componentes atencionales. Todo aquello que no pueda gobernar o controlar los componentes atencionales van a caer en el olvido del registro sensorial. Es decir, va a ser información que no va a ingresar al almacenamiento a corto plazo, ¿vale? Una vez que la información está en el almacenamiento a corto plazo, que es ese timing de procesamiento del que venimos hablando, es sumamente importante la dinámica y el mecanismo que se da entre la información nueva que nosotros estamos sosteniendo, como por ejemplo todo lo que estoy diciendo ahora para ustedes, y la información que ya tenemos, ¿sí? Y acá vamos a tener varios procesos que van a gobernar esta bidireccionalidad entre información nueva e información que ya está o que estamos aprendiendo o que en su defecto va a quedar. Tanto en el almacenamiento a corto plazo como en el almacenamiento a largo plazo vamos a tener pequeños estadios o pequeñas cantidades de información que van a caer, ¿sí? Que van a quedar, que van a no ser procesados o no van a entrar a no ser dependiendo de... Perdón, un segundo, Ahí vengo. Ay, Dios. Ahí está. Dependiendo del tratamiento que se le da a la información en este espacio del almacenamiento a corto plazo, ¿sí? Entonces, lo que se definen como procesos de control, es decir, ¿qué hace que la información ingrese de una forma más organizada, en base al significado y con un mayor tiempo o con una mayor eficacia de retención? Los llamados procesos de control. Dentro de los procesos de control vamos a tener dos procesos de control fundamentales. Uno, la repetición, y dos, la codificación, ¿sí? Que va a ser las claves que nosotros usamos para organizar esa información en el almacenamiento a largo plazo. Dentro de los procesos de control tenemos la repetición, que puede ser pasiva, yo repito desde mi bloque fonológico, y esa información cae al almacenamiento a largo plazo de forma que por un tiempo no la vamos a olvidar si la estamos usando. Acá, en el problema de la repetición pasiva, que sería una repetición de mantenimiento, básicamente, es que con el tiempo, si no se usa esa información, hay una alta probabilidad de que esa información se olvide. Si ustedes se aprenden esta clase de memoria, repitiéndola, va a llegar algún día, y no la usan seguido, va a llegar algún día en donde esta información y esta clase desaparezca totalmente, como si nunca la hubieran dado, ¿sí? Ahora, hay otro tipo de proceso de control que requiere un poquito de más energía cognitiva, que es el proceso, la repetición elaborativa o de elaboración, que es poder agarrar algunas claves de esta información que tenemos en el almacenamiento a corto plazo y hacer una repetición elaborativa donde tratamos de conectar o de asociar con información que ya tenemos en el almacenamiento a largo plazo, jugando con diferentes modalidades. Pueden ser una modalidad verbal-visual, una modalidad verbal-verbal, ¿sí? Desde el bucle fonológico y la agenda visoespacial. Empezar a hacer un juego más de tipo elaborativo, de forma que si bien el día de mañana la información no se usa y en un futuro ustedes puedan llegar a recordar algo de esta clase a partir de determinadas claves, ¿sí? Vieron que hay clases, que hay
no sé, si me ocurre decir cualquier tipo de información, vieron que hay clases, poemas, profesores, personas, un montón de información que nos queda grabada de una y que podemos llegar a sostener y repetir durante casi toda la vida, y hay otro montón de información que consideramos importante y que sin embargo se nos olvida, ¿vale? Iba a decir algo, pero vamos a seguir así, no me voy de acá. En la repetición de información, en la repetición elaborativa, va a influir muchísimo el proceso de significado, es decir, el significado adquiere muchísima relevancia para poder determinar que esa información queda almacenada y no se vaya, ¿vale? Versus la repetición simplemente por mantenimiento, en donde el significado no influye, es como una pequeña burbuja de información que ingresa y si no queda anclada por el uso, va a terminar desapareciendo, ¿vale? Una de las características de este modelo es que la información va a mermar muy rápidamente en el almacenamiento a corto plazo. ¿Ustedes saben cuánto tiempo aproximado podemos retener información nueva sin darle ningún tipo de tratamiento? ¿Leyeron algo acerca de eso? Hola, ¿están ahí? ¿Puede ser de 6 a 10 segundos o era otro? Sí, puede ser de 10 a 6 segundos, puede ser de 6 a 10 dígitos si son pasivos, puede ser de 4 a 6 dígitos si es activo, ¿sí? Si yo te doy, por ejemplo, una determinada cantidad de números o de dígitos para que vos los puedas repetir tal cual yo te los doy, vas a tener una mayor capacidad porque es una repetición o un sostén o una retención pasiva. En cambio, si yo te doy una cantidad de dígitos para que vos lo repitas a la inversa de como yo te los doy, la retención o el tiempo en el que esa información va a estar sosteniéndose o reteniéndose va a ser menor, ¿sí? Entonces, más o menos en procesadores, o procesadores digo, en personas que no tienen ninguna deficiencia, no tienen ninguna dificultad o ninguna lesión, lo esperable es de forma pasiva entre 6 barra 10 dígitos, 10 segundos o 10 reactivos, mientras que si estamos hablando de información más activa, en donde no solamente la tenemos que retener, sino que la tenemos que manipular, está entre los 6 y 7 barra 8, ¿vale? Y por supuesto que esto no depende de la inteligencia, ¿está? Entonces estábamos diciendo que dentro de los procesos que gobiernan de alguna manera la bidireccionalidad que se da entre la información que retenemos y la información que después vamos a recordar, están los procesos de repetición y además habíamos dicho que estaban otro proceso de control que es importante, es la codificación. La codificación es cómo nosotros desde acá, sin que sea información emocional, eso es lo que yo iba a decir antes, pero no lo dije para no irme del tema, vamos a retener la información acá, ¿sí? Entonces, en la codificación hay componentes atencionales que no que no son tan importantes a la hora de hacer esta transferencia, pero sí de ir a buscarlos, ¿sí? Depende de cómo codifiquemos esa información, depende de las claves que rodean esa información y de cuán conscientes hagamos esas claves acá, es que luego después vamos a poder ir a buscarlas. Muchas veces, no sé si les ha pasado, yo recuerdo que muchas veces cuando estudiaba alguna materia muy pesada en la universidad, yo recordaba perfectamente los apuntes, que estaba subrayado, que no, los colores, ¿sí? Aunque muchas veces no podía acceder a lo que había estudiado, me acordaba visualmente de un montón de claves en las cuales había codificado cierta información, ¿sí? A eso nos referimos con codificación. Estos dos procesos de control, la codificación y la repetición, van a consumir mucho espacio dentro de lo que es la capacidad limitada, es decir, van a consumir mucha energía cognitiva, ¿vale? En este mecanismo. Por eso es importante y por eso más que pensar que nuestro sistema es limitado, también tenemos que poder pensar que es tanta la energía cognitiva que requiere este mecanismo que tiene que ser eficaz. Por eso una de las teorías del olvido es que toda aquella información que en la que nosotros activamos este mecanismo, que lo hacemos continuamente, ¿no? Desde que nacemos hasta que nos morimos, toda esa información que activamos, cuanto más eficaz es, menos va a tender al olvido, ¿sí? Y acá entra un tema que en los manuales y en los libros que nosotros tenemos de psicología cognitiva no está. ¿Por qué? Porque es un tema, una mirada más post-cognitivista. Ustedes saben, yo les dije el primer día que yo soy
dentro de las teóricas, yo soy poco teórica, pero dentro de la teórica me considero post-cognitivista, en donde uno dice, bueno, ¿y qué pasa con toda esta información que muchas veces uno tiene y que quisiera olvidar y no puede? O qué pasa muchas veces cuando yo voy muy preparada y de repente se me olvida la información. ¿Qué pasa con esos lapsus de olvidos? ¿Tengo algún problema de memoria real? ¿Pasa algo ahí, los famosos bloqueos o las amnesias por bloqueo? ¿Qué les pasa muchas veces cuando van a rendir un examen oral y de repente ¡piush!, la información desapareció totalmente? Bueno, es que en la primera parte está mal dicho, ¿no? Pero en el área donde nosotros tenemos o juega un importante papel los procesos atencionales, es que también juega un importante papel todos esos estímulos que acompañan que tengan un significado emocional, ¿sí? Porque la activación de nuestro almacenamiento a largo plazo, cuando la información es emocional, es directa, viene directamente acá. Cuando nosotros, por ejemplo, estamos muy pendientes de algo que nos tiene preocupados, vamos a poner una emoción más negativa, ¿vale? De algo que nos tiene muy preocupados, vamos a encontrar muy rápidamente, nuestra atención va a seleccionar, y eso ya lo vimos en los modelos de selección atencional, va a seleccionar determinados estímulos que coincidan con los que ya tenemos una representación acá, ¿vale? Que sería un estado de alerta, que cuando es muy sostenido en el tiempo o cuando esos estímulos a los que estamos alerta o que tenemos en representación de forma consciente acá, son muy pesados emocionalmente, se convierte en lo que hoy llamamos o lo que se llama un trastorno de ansiedad, ¿vale? En una alerta constante frente a estímulos que se consideran peligrosos o a los que debemos de estar pendientes. Lo mismo pasa, por supuesto, con otro tipo de resultados a nivel, pensando en una homeostasis del organismo y del sistema nervioso central, cuando esos estímulos son positivos. Cuando estamos muy pendientes o muy alerta de que algo pase, toda esta representación se viene acá adelante. Entonces, tenemos menos espacio para codificar nueva información, pero vamos a acceder más rápidamente a todo lo que nos rodea y vamos a identificar más rápidamente aquello que estamos buscando, ¿sí? Fíjense que son dos circuitos totalmente diferentes y que los manuales de psicología cognitiva nunca los van a encontrar, a no ser que sean manuales que especifiquen que son ya, yo les diría que aproximadamente del 2010 hacia adelante, con una mirada más post-cognitivista. ¿Qué pasa con la información emocional? ¿Sí? ¿Expliqué bien? ¿Me pudieron seguir? Sí, sí. ¿Hay alguna duda sobre esto? Entonces, el día de mañana, cuando estén en procesos psicológicos 2 y empiece a ver el cerebro emocional, ¿no? Y el cuerpo emocional, cómo respondemos frente a determinados aprendizajes. ¿Qué pasa cuando lleguen a psicopatología y puedan empezar a ver un poco el DSM y podamos entender conductualmente y cognitivamente cómo funciona una fobia, por ejemplo? Sabemos que hay un mecanismo, un circuito que va a ser directo, no va a pasar por acá. Que incluso en el aprendizaje, como hay información que llega al almacenamiento a largo plazo, es decir, que tenemos una mente aprendida y que vamos a activar una rápida representación, sin poder tener claves de cómo fue codificada esa información, es porque primero este almacenamiento va a ser diferente, va a depender de otra área, estamos hablando de otro mecanismo, otro sistema diferente, que va a ser más amigdalino, y por tanto va a ser un poco más primitivo, ¿sí? Y estamos hablando de que este espacio no estuvo, ¿vale? Hay una relación mucho más directa. ¿Cómo se llamaba en los modelos? A ver, ¿quién me dice? Pregunta de final, ¿eh? A ver, ¿están despiertos? Nosotros vimos un estudio de Norman que hablaba de algunas de las características de la atención para seleccionar información. ¿Qué pasa en este caso donde yo estoy explicando que hay mucha información de acá cuando estamos alertas a determinados estímulos que viene y está constantemente acá? De forma que cuando vemos un determinado estímulo rápidamente lo cachamos. O un pensamiento o una emoción. ¿Cómo se llamaba en el experimento de Norman eso? ¿Cómo se llama a la multitud de representaciones que tenemos frente a determinados estímulos que nosotros consideramos importantes o estamos alertas? Que por supuesto van a disminuir la capacidad de la retención. ¿Se llamaba qué? ¿Efecto de qué? De pertenencia. ¿Sí? Es la activación de representaciones mentales que están en nuestro almacenamiento a largo plazo. Todo lo que es una representación mental es porque ya lo conocemos, ya está esa información, ¿vale? Son activadas frente a determinados estímulos
haciendo que a la hora de tener un componente, de activar un componente atencional, la selección sea entre esos estímulos y no entre otro montón de estímulos. ¿Me explico? Sobre todo cuando la información es emocional. Por eso ese día yo les dije, después cuando veamos memoria, vamos a jugar un poco también y vamos a incluir esta variante que sería el componente emocional, que por supuesto acá no lo tenemos explicado. Bien, ¿alguna duda hasta acá? ¿Dudas? ¿Nada? Por mi parte, no. Bueno, voy a proponeros algo. Les propongo, paren porque yo como no estoy acá, si escriben no lo puedo leer, ¿vale? ¿Alguien que quiera ser voluntario, voluntaria, por favor? A ver, a ver. ¿Para qué, profe? Vamos a leer las 3 características de la memoria a corto plazo del material. La pregunta frente a estos procesos de control que venimos hablando, ¿vale? Es ¿qué caracteriza o de qué están hechos estos procesos que requiere esa memoria a corto plazo de la que hablan en su modelo Atkinson y Shiffrin y de la que venimos hablando en toda esta clase? Entonces tenemos 3 características fundamentales de esta memoria a corto plazo, de este espacio de retención. Una, el olvido por merma de la huella, o una merma rápida de la huella, que le dicen en el material. Otra, una capacidad de almacenamiento limitada, a no ser que sea un almacenamiento elaborativo. Y la huella, o una de las cosas que se cree es que la huella en la que nosotros retenemos la información en este corto periodo de tiempo es fonológica, es decir, es a través del lenguaje. Y ya sabemos que la imagen es mucho más compacta que la palabra, ¿sí? Entonces, como evolutivamente y filogenéticamente hemos tendido a un sistema que nos habla más que mira, es que se plantea que una de las características de la memoria a corto plazo es que funciona a través del lenguaje, ¿sí? Haciéndola también un poquito más limitada. Nosotros almacenamos más rápido o tenemos más costumbre de usar un código fonético con nuestro propio sistema, nuestros propios pensamientos, que un código visual, ¿sí? Entonces yo quería pediros, a ver quién de ustedes quiere empezar leyendo la característica de la merma de la huella. ¿Quién está por ahí? 0,2 puntos para el final. ¿Están? ¿Elijo yo? Sí, profe, yo dejé el cuadernillo en mi casa, pero si vos me lo pones en la pantalla, yo lo leo desde acá, no tengo drama. ¿Pero no lo estás viendo? Sí, por eso. O sea, no lo podría leer del cuadernillo, pero sí desde la pantalla que la estoy viendo. Bueno, espera. ¿Está? ¿Ve cómo lo estoy moviendo? Sí. Sí, ahí la veo. La merma Perfecto. rápida de la huella, ¿eso Merma leo? rápida de la huella. Perfecto. Vamos, Anaí. Acá hay algo, un recuadro negro que no me deja ver. ¿Puede ser? Mirá, lo voy a mandar al grupo. ¿Ahora? Ahora está. Ahí está, perfecto. Ahí está. Merma rápida de la huella. Dentro de los clásicos modernos de la psicología, se cuenta la investigación que busca demostrar la existencia de una huella de corto plazo. Experimentos muy similares fueron reportados casi simultáneamente por Brown en 1958 en Inglaterra y Peterson en 1959 en los Estados Unidos. El procedimiento experimental, ahora conocido como paradigma Brown-Peterson, es muy sencillo. A los participantes se les muestran durante 3 segundos 3 reactivos que consisten en sílabas o palabras sin sentido. La memoria para esta tríada se evalúa después de un intervalo de retención que varía entre 0 a 18 segundos. Dicha tarea no parece presentar dificultad alguna. ¿Qué tan difícil puede resultar recordar 3 reactivos en un periodo tan corto como 18 segundos?
Ciertamente la tarea no representaría en absoluto un reto si se permitiera a los participantes repetir el reactivo durante el intervalo de retención. Sin embargo, este no es el caso porque una tarea para prevenir la repetición se inserta entre la presentación del material y la prueba del recuerdo. La tarea para la prevención de la repetición es una actividad que impide que el participante repita los reactivos de la prueba. Por ejemplo, se puede pedir al participante que cuente hacia atrás de 3 en 3 desde un número designado, tarea suficientemente difícil que la repetición se vuelva imposible. Estamos entonces en una posición de evaluar la memoria en ausencia de la repetición. Bien, ¿qué está diciendo acá? ¿Qué están explicando? Están explicando la importancia de la repetición. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos que retener una información, por ejemplo, un número de teléfono, 4 palabras, ¿vale? Y yo les interrumpiría mientras que les presento el estímulo y ustedes tienen que evocarlo y no les permito que ustedes lo puedan retener. De la única manera en la que podemos interrumpir un determinado procesamiento va a ser a partir de un procesamiento activo. No es lo mismo que ustedes me digan el abecedario que me digan el abecedario a la inversa, lo que decíamos el otro día en la clase de la semana pasada, ¿sí? Entonces, una de las formas que encuentran en este paradigma experimental es para evitar o para poder evaluar los efectos de la falta de repetición o cuán importante es la repetición elaborativa o mecánica, es metiendo una actividad de interferencia, ¿sí? Y esto es algo con lo que nosotros jugamos muchísimo también en neuropsicología clínica, sobre todo a la hora de las rehabilitaciones. Poder usar interferencias, poder trabajar con otro objetivo, que es generalmente la flexibilidad cognitiva, pero que el sistema vaya y venga del componente atencional que implica el registro sensorial al el estadio de la retención propiamente dicho sin repetición, ¿sí? Bien, ¿seguimos? Dice, los resultados típicos, ¿lo ves ahí, Anaí? Los resultados típicos de un experimento Brown-Peterson se muestran en la figura 4.2. El aspecto crítico de estos resultados es el olvido rápido que ocurre durante un intervalo de retención tan pequeño. Observe que después de 18 segundos, solo cerca del 10% del material se recuerda. Descubrir una memoria tan deficiente después de un periodo tan breve de tiempo fue un hallazgo sorprendente que sirvió como base para argumentar la existencia de un sistema de memoria separado de duración corta. Cuando estos datos aparecieron por primera vez a fines del decenio 1950-59, resultaron impactantes en contraste con lo que se sabía acerca del olvido, principalmente por los estudios de la memoria de largo plazo. En aquel momento el olvido era considerado como un proceso gradual que ocurría como resultado de una interferencia. La interferencia es producida por la intervención de otro material entre la presentación de un hecho que se debe recordar y la prueba de memoria. Por ejemplo, suponga que usted tiene una clase de historia inmediatamente después de su clase de psicología. La memoria para el material aprendido acerca de la psicología queda sujeta a la interferencia del material aprendido en historia. La interferencia implica que las fallas en la memoria resulten de la competencia entre la información almacenada. El material olvidado no desaparece, sino que más bien pierde su lucha momentánea por la expresión. Esa frase es fantástica. Esa frase es tan ilustrativa porque cuando tenemos diferentes componentes que no han tenido una fuerte codificación y están en el almacenamiento, están luchando entre el almacenamiento a corto plazo y largo plazo, o no caer en ese extauro que plantean el modelo de Norman y Shiffrin, ¿sí? Es que al final aquella información que termina ganando es a través de una competencia, es una competencia de energía cognitiva, ¿vale? Aquella que no logra ser expresada se olvida. Y si no te la repite alguien o no puedes lograr una determinada repetición, es información a la que no vamos a acceder más. ¿Me explico? Eso ilustra perfectamente la definición de olvido. Bien, gracias, Anaí. ¿Quieres seguir? Sí, continúo. Si nadie quiere, no hay drama. El olvido rápido en el paradigma Brown-Peterson puso en tela de juicio el enfoque unitario de la interferencia como causa del olvido. No solo ocurrió un gran olvido en un tiempo verdaderamente corto, hay que desplazarlo para arriba, profe. Estoy. ¿Ya lo ves? Sí.
Dice, Sino que la fuente de interferencia... Sino que la fuente de interferencia en la tarea Brown-Peterson tampoco era aparente en un inicio. Ante ello, algunos teóricos argumentaron que la memoria de corto plazo está sujeta a la merma de la información, posición acerca del olvido que difiere sustancialmente de la interferencia. ¿Lo dije bien? Sí. Sí, la merma resulta del desuso, una falla en la repetición en esta situación e implica que el material olvidado ha desaparecido completamente de la memoria. El aspecto importante por resaltar aquí es que los datos de Brown-Peterson parecen implicar procesos completamente diferentes para el olvido en la memoria de corto plazo y en la memoria de largo plazo. Bien, hasta acá. Gracias, Anaí. ¿Alguna duda? En realidad, una de las cosas que están explicando acá, paren que voy un segundito a dejar de representar. A ver. Ahí está. Una de las cosas que están una de las teorías que se pone en juego acá es que los componentes atencionales tienen una fuerte carga de tipo emocional que no van a tener los componentes de codificación que intervienen en la consolidación de la información, ¿sí? Por eso es una de las... Yo les quiero explicar, a ver si puedo usar una hojita. Venga, vamos con la pizarra de antaño. Entre el registro sensorial y un balde, que sería nuestro almacenamiento, donde nosotros tenemos configurado, representada toda la información, sobre todo desde el bucle fonológico, hay tres procesos diferentes. Uno es almacenarla con un spam de componentes atencionales y motivacionales que van a influir en cómo se guarda esta información, y otra cosa es ir a buscar esta información, ¿sí? Si este tiempo, si este timing se reduce significativamente, siempre va a ser por estímulos emocionales de alta carga cognitiva, ¿vale? O por, como explicaban en el paradigma, por algún estímulo de interferencia. No es que la información no se va a guardar, es que a la hora de ir a buscarla nosotros no la vamos a encontrar a no ser que esté fuertemente asociada a cualquier otro tipo de estímulo. ¿Vieron en los almacenes de pueblos más chiquitos, o los almacenes de barrio, de lugares medianamente inhóspitos, donde el salamín está justamente en la misma estantería de las toallitas femeninas? Bueno, eso pasa. Cuando uno va a buscar a partir de claves, ¿qué pasa? ¿La información realmente se olvida? No. La información no la estamos encontrando porque no se pudo almacenar según la organización que requiere ese determinado tipo de información, según la naturaleza que también sea, ¿sí? A no ser que el balde tenga una pérdida y entonces la información que viene del spam atencional, conforme entra, se va. Eso sería un caso de olvido patológico. Nuestro sistema de memoria no debe de olvidar de esa manera, a no ser que estemos frente a algo más de tipo de una lesión primaria, ¿sí? Pero como mecanismo de funcionamiento normal, el olvido es necesario y solamente va a caer en esa competencia de qué sale del almacenamiento a la hora de ir a buscar, es decir, quién gana la expresión de ese recuerdo, va a ser aquella información que se grabó con claves. ¿Está? Por eso el tema de la merma rápida. Siempre va a haber información que ya está activada antes de que pase el almacenamiento. Y por tanto, como decía Norman en su efecto de pertinencia, si todos esos estímulos que nosotros estamos buscando, a los que estamos yendo a buscar al almacenamiento, ya tienen un contexto que se dio en la primera fase de spam, de componentes atencionales, el recuerdo va a ser rapidísimo, ¿sí? Y todo lo otro va a quedar fuera del balde. ¿Me expliqué? Bien. Sí, sí. Habíamos dicho que de las tres características que tiene la memoria a corto plazo, una es, bueno, esta rápida merma de la huella, que cuando no tiene codificación, cuando no tiene claves o no tiene un estante propio donde poder anclarse, va a caer mucho más rápido que aquella información que ya viene con algo de codificación. Y otra de las características era la capacidad limitada de nuestro sistema, que es eso que habíamos estado hablando de cuánto spam podemos sostener. En el material lo que nos explican son modelos experimentales que ponen a prueba cuánto podemos sostener y cuánto no. ¿Quién quiere leer ese apartado?
Gracias, Anaí. ¿Quién viene? Catalina, ¿te animas? Sí, profe, si me querés compartir pantalla también te lo agradecería porque tengo el cuadernillo arriba. Si no lo busco, así me espera. Acá está. ¿Lo tenés? Ahí se ve. Perfecto. Entonces, esta es la segunda característica que muestra o comprueba la existencia de una memoria a corto plazo como sistema independiente de una memoria a largo plazo y es la capacidad limitada. Te escuchamos, Cata. En un trabajo de importancia considerable, Miller argumentó que la capacidad de la memoria de corto plazo tenía un alcance de entre 5 y 9 objetos, con un promedio de 7. Estos estimados se obtuvieron de un estudio de Miller acerca de la ejecución en el intervalo de tiempo de la memoria inmediata. El intervalo de tiempo en la memoria inmediata se mide al presentar una lista de reactivos, dígitos, letras o palabras y al terminar cuántos reactivos se pueden recordar en el orden serial correcto inmediatamente después de su presentación. Miller observó que la mayoría de la gente recordaba entre 5 y 9 reactivos, lo que sugería que la... ¿Me podés bajar, profe? Bajando. Sí, gracias. Lo que Que la significa memoria de corto plazo tiene una capacidad muy limitada. No es por accidente que un número telefónico contenga 7 dígitos. Las compañías telefónicas toman con seriedad el estimado de Miller en su esfuerzo por reducir el número de llamados a la operadora. 7 reactivos pareciera ser un número pequeño o poco realista, especialmente cuando se considera que la memoria de corto plazo debe servir de embudo para pasar una vasta cantidad de información del registro sensorial hacia la memoria de largo plazo. Sin embargo, considera que el concepto reactivo no se ha definido aún. Un reactivo es un aglomerado de información que va de una sola letra a una idea expresada por un párrafo. El proceso de control de codificación expresado previamente establece estos aglomerados. Este proceso detecta relaciones entre reactivos individuales que permite reactivos. organizar o aglomerar a los reactivos en una sola unidad. Ejemplos simples de aglomerados incluyen agrupar letras individuales como gato en una sola unidad que sería gato. Un aglomerado más complejo incluye descripciones lingüísticas más detalladas que se organizan en unidades de ideas solas. Por ejemplo, la siguiente descripción. El hombre, cuya piel está arrugada y áspera, tenía cabello blanco plateado y soportaba su caminar lento e irregular con un bastón. Pudiera haberse reducido a una sola idea. El hombre es viejo. El aglomerado producido por el proceso de codificación puede proyectar las grandes limitaciones de la capacidad de memoria de corto plazo. Esta capacidad limitada de la memoria de corto plazo contrasta marcadamente con la amplia capacidad de almacenamiento de la memoria de largo plazo. Se presume que todo lo que uno sabe es almacenado en la memoria de largo plazo. Sin duda, una cantidad enorme de información. Esta marcada diferencia en la capacidad de almacenamiento es, entonces, tomada como prueba adicional para los sistemas separados de las memorias de corto y largos plazos. Sin Hasta ahí. embargo, genial. Gracias. ¿Entendieron? Están planteando que la diferencia tan abismal que hay entre la cantidad de información que nosotros podemos retener a lo largo de toda nuestra vida y la poca información que nosotros podemos retener en un determinado momento dentro de nuestra memoria a corto plazo, nos hace pensar no solamente que son dos sistemas diferentes, sino que en su mecánica la memoria a corto plazo es un lugar de paso. Como diría Bauman, es un lugar líquido, ¿sí? Es como un aeropuerto. Uno va, lo usa y sale. No es un lugar donde uno se queda. En cambio, el almacenamiento a largo plazo es un lugar, es un espacio en donde podemos llegar a tener información que puede determinar y marcar nuestra conducta por el resto de la vida. ¿Sí? Digo, trayéndolo un poco también al espacio de lo que ustedes están estudiando, que es psicología. ¿Está? ¿Lo entienden? Sí, ¿Vamos sí. bien? Perfecto. ¿Hay alguna pregunta? Bien. Y con respecto al efecto de la posición serial, a ver, paren que voy a dejar de compartir un poquito. ¿Escucharon alguna vez hablar de este efecto? Yo se lo voy ¿Cuál, a profe? resumir. El efecto de la posición serial.
Es un fenómeno por el cual, no les pasa, si yo les digo, ¿cuáles son las 4 primeras letras del abecedario? ¿Las primeras 4? Sí. A, B, C, D. ¿Las 3 últimas? X, Y y Z. Bien. ¿Y las del medio? L, M, N. Chamullé. ¿Y la número 15? 15, 16, 17. Necesitamos hacer un repaso, ¿no? Tenemos que traer esa información a este espacio, a esta memoria de trabajo consciente, y tenemos que hacer un trabajo mucho más elaborado. Cuando se les da una lista de reactivos, cuando nos dan una lista de reactivos, vamos a tener una tendencia a o recordar mejor de una forma inmediata los primeros estímulos o recordar mejor los últimos estímulos. Y esto es súper importante a la hora de estudiar un proceso de memoria. Porque los primeros estímulos, ¿qué nos están hablando? ¿De componentes de memoria o de componentes atencionales? Vamos a pensarlo. Si yo les doy una lista de 15 reactivos, 15 palabras, para que la repitan. Si tienen una marcada tendencia, o lo que generalmente pasa es que uno repite los últimos que escuchó, están interviniendo ¿qué? ¿Componentes atencionales o de memoria? Atencionales, porque son lo último que yo estoy sosteniendo. En cambio, los primeros dependen más de un sistema de retención. ¿Se entiende? Ahora, ¿qué pasa si yo les repito estos mismos 15 reactivos 5 veces? Y ustedes tienen tiempo de poder repetirlo, elaborarlo. Yo se lo repito una vez, ustedes me lo devuelven. Yo se lo repito una vez, ustedes me lo revuelven. ¿Es lo mismo? No. ¿Se entiende? Eso es lo que se llama el efecto de posición serial. Todo esto les sirve un montón, chicos, para preparar los finales, para estudiar, para encarar un poco el tema de vuestra memoria y la carrera. Porque después van al final, se ponen nerviosos, se bloquean. ¿Qué pasó? Bueno, pasó todo esto. ¿Sí? ¿Está? ¿Alguna duda? No. Lo bueno es que ustedes entienden qué nos pasó. Siempre. Otra cosa es que se deja pasar. Paren que voy a hacer algo.